¿Donar sangre o venderla? Durante años, miles de cubanos ofrecieron su sangre por solidaridad. Hoy sabemos que el Estado cubano la convirtió en mercancía y ya no se esconde para decirlo. Te contamos cómo, cuándo y por qué quiere relanzar ese negocio con la ayuda de inversionistas extranjeros. También analizamos una curiosa advertencia entre China y Cuba, la historia de madres ocupas de Santi Spíritus y las nuevas normas jurídicas que criminalizan la pobreza en la isla. Esto es Radiografías de Cuba, un videopodcast del Toque en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer. Aquí revelamos la historia y el trasfondo dentro de la noticia. Bienvenidos a esta radiografía donde los síntomas no se ocultan, se analizan. El gobierno cubano quiere retomar con fuerza una mercancía de cara al mercado internacional. Se trata de plasma humano, el componente líquido de la sangre, y quiere venderlo con ayuda de inversionistas extranjeros, pero no aclara si pagará a los donantes cubanos y, lo más inquietante, ya actúa como si los tuviera. Esto nos lleva a retomar una pregunta. ¿El Estado cubano vende la sangre de los donantes voluntarios? Vamos primero con la noticia. Los laboratorios AICA, parte de Biocuba Pharma, anunciaron su disposición a aceptar inversión extranjera para construir un centro de plasmaféresis y comenzar a producir y vender medicamentos derivados de la sangre. Escuchamos a Delia Esther Porto González, quien dirige el Programa Nacional de Sangre del Ministerio de Salud Pública. Este plasma es destinado a la producción de medicamento hemoderivado. Hoy Cuba es uno de los 3 países en Latinoamérica que cuenta con una planta de hemoderivado y nos permite garantizar estos medicamentos que son muy costosos en el mercado internacional. Las declaraciones son de diciembre de 2024 y unos meses después ya es un negocio que se ventila en un artículo del periódico Granma. Pero entre los tecnicismos y promesas, el mensaje entre líneas es desconcertante. La empresa ya da por hecho que podrá obtener el plasma necesario, como si existiera una red sólida de donantes en la isla, y nada más lejos de la realidad. Donar plasma no es lo mismo que donar sangre. Aunque ambos procedimientos se realizan con una aguja en el brazo, el proceso y el impacto en el cuerpo son diferentes. En la plasmaféresis, una máquina separa el plasma, ese componente líquido y rico en proteínas de la sangre, y devuelve al cuerpo los glóbulos rojos. Es más prolongado y requiere condiciones técnicas específicas. El cuerpo humano repone el plasma en unas 48 horas, pero donar plasma de forma segura y frecuente exige no solo equipamiento especializado, sino también incentivos reales. En la mayoría de los países donde se comercializa plasma, los donantes reciben un pago. En Cuba aún no se aclara si eso sucederá. ¿Y de dónde saldrá ese plasma? ¿Será otro llamado voluntario como el que hizo la doctora Delia Porto del MINSAP en diciembre? Voluntariamente y de una forma altruista convertirse en donantes de sangre. Es una necesidad. El grupo de donantes de sangre, ese ejército debe de crecer, porque realmente es la única manera que tenemos de tener sangre segura y disponibilidad de sangre en todos los momentos que se requiera. John Wilber Arrascaeta, director de AICA, fue muy claro. Necesitan inversión extranjera porque Cuba no puede cubrir los costos, estimados entre los 30 y los 50 euros por cada kit de plasmaféresis. Pero también dejó otra idea flotando, diciendo que la recuperación de la inversión se realizará a través de la venta del plasma obtenido, como si conseguirlo fuera un trámite ya resuelto. La realidad muestra todo lo contrario. Las donaciones voluntarias de sangre en Cuba llevan más de una década en caída libre. En 2003 se contabilizaron más de 585.000 donaciones, una cifra que descendió a unas 407.989 según datos de la ONEI. En ese año, el país no logró alcanzar una donación por cada 20 habitantes, el índice que la Organización Panamericana de la Salud utiliza como estándar mínimo de eficiencia en países desarrollados y del que Cuba alardeó durante décadas. Pero lo peor estaba por venir. En 2023 se recibieron 250.845 donaciones, apenas un 53% de las registradas 20 años atrás. La tendencia es clara. Menos personas donan sangre y menos aún lo harán si no se sienten motivadas, protegidas o informadas.
De acuerdo con estimaciones oficiales, al menos 6.5 millones de cubanos cumplían con los requisitos internacionales para ser donantes, lo que debe haber bajado luego de la masiva migración de los últimos años. A esto se suma que solo unos 340.000 donaban con regularidad, lo que representa apenas un 5%. Y esto sin incluir el desgaste físico, las dificultades alimentarias y de transporte que limitan aún más la capacidad real de donar. Entonces, ¿cómo piensa Aika obtener el plasma necesario para su negocio? ¿Acaso el Estado planea usar las estructuras de donación de sangre tradicionales, basadas en presión moral y sin incentivos económicos, para alimentar una industria que sí generará ganancias? ¿Habrá pago? ¿O el mismo donante que recibe meriendas escasas ahora verá cómo negocian con su sangre a cambio de nada o de casi nada? Aquí hay un silencio peligroso. Ni Aika ni Granma responden estas preguntas y tampoco explican cuál será el marco legal, ético o financiero del proyecto. La nota oficial se limita a repetir que todo se hará en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, como si eso bastara para garantizar derechos o transparencia. Lo cierto es que no se puede construir una industria con materia prima humana sin el consentimiento claro, informado, voluntario o remunerado de la población, y mucho menos cuando esa población está agotada y subalimentada. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿El Estado cubano vende la sangre de los donantes voluntarios? En 2016, una investigación de Archivo Cuba reveló que en un solo año el régimen ganó más de $34.5 millones por la venta de plasma sanguíneo. El régimen continúa diciendo que es para fines altruistas y es toda una falta de ética y moral, aparte de que hay otros factores incluso para la salud de las personas con las que se juega. Y los usa para un negocio de exportación de productos derivados de la sangre. Y yo tengo las estadísticas, eso es público, cualquiera las puede buscar. Las importaciones brasileñas de productos sanguíneos de Cuba crecieron de $570.000 en el 2002 a un tope de $16,9 millones en el 2011 y en el 13 sumaron $4,8 millones. ¿No es? ¿Estas cifras son exactas? Las tablas son exactas. Cuba no las publica, pero Cuba reporta a Naciones Unidas y a otras entidades que sí se recoge. De 1995 a 2019, Cuba exportó $794.2 millones en productos sanguíneos y $566.3 millones en productos derivados de glándulas, tejidos y órganos, un lucrativo negocio de exportación a partir de 2005. Efectivamente se trata de un negocio, pero ¿un negocio para quién? Un artículo del Toque de junio de 2022 volvió a confirmar que Cuba sí exporta sangre humana a otros países en forma de medicamentos y hemoderivados. Mientras tanto, las campañas para donar sangre no han cesado. Esto fue lo que dijo la directora del Banco de Sangre de Santiago de Cuba. El Banco Provincial de Sangre, Renato Guitar, realizó una convocatoria masiva a donaciones de sangre que se extiende a lo largo de la provincia, donde los trabajadores de distintos sindicatos se sumaron como una muestra del altruismo que caracteriza la esencia del cubano. Hasta esta misma hora de la mañana ya pasamos las 50 donaciones en toda la provincia y pretendemos que hoy sea un día centenario en el aporte de las donaciones de sangre. Mientras tanto, son frecuentes en grupos de Facebook y WhatsApp los pedidos de ayuda para socorrer a pacientes que necesitan donaciones. Esas gestiones se realizan a través de grupos informales que actúan al margen de las instituciones. En junio de 2024, diversos medios locales reportaron la poca disponibilidad de sangre en los hospitales, la falta de donaciones e insumos y la disminución de las intervenciones quirúrgicas como consecuencia de esto. Recientemente, en el triste caso del niño Damir, un grupo de voluntarios debió acudir a donar sangre a última hora. Esta fue la denuncia que se hizo viral. Bueno, aquí en el Banco de Sangre de 23 y 2, habemos un grupo de personas bastante grande esperando para ver si podemos donarle las plaquetas al niño Damir, pero la información que nos están dando es que primero no hay merienda y segundo no hay técnico. Entonces bueno, yo estoy haciendo este video para que llegue a donde tenga que llegar, porque si fuera para el hijo de un dirigente me imagino que hubieran 10 técnicos aquí para sacar la sangre. Estamos en espera del médico a ver qué explicación nos va a dar. Al final, la pregunta no es solo cuánto vale el plasma cubano en el mercado internacional,
es cuánto respeto queda por los derechos de quienes lo producen, personas reales, con cuerpos cansados y necesidades urgentes. Una pausa y enseguida continuamos con otra radiografía de Cuba. Y ahora nos vamos con los chinos, porque adquirir divisas sigue desvelando a quienes gobiernan en Cuba. De ahí que el turismo siga siendo una prioridad inversionista en detrimento de otros sectores. Sin embargo, los datos indican que los resultados siguen cuesta abajo. Las cifras del primer trimestre de 2025 así lo confirman. El número de visitantes extranjeros cayó en casi un tercio con respecto a 2024, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información. Así que, en medio de un escenario económico crítico, el gobierno cubano vuelve su mirada hacia el este, pero muy al este. Empresarios del gigante asiático manifestaron su interés en establecer negocios en el sector turístico. Este año, la Feria Internacional de Turismo FITCUBA 2025 ha estado dedicada a China. Se prepararon hoteles de lujo, actos oficiales, discursos y por supuesto que se esperaba una oleada de visitantes del país asiático. Esto fue lo que dijo Eusebio Han de la agencia de viaje china Alifante. Con el número que nosotros tenemos visitantes, cada mes tenemos como 15% de crecimiento. Entonces ya nosotros vemos es un número muy positivo. Ahí no termina todo. También se firmaron 2 contratos de arrendamiento en abril de 2024, según dijo Gypsy Hernández, presidenta del grupo Cubanacán Hoteles. En la tarde de hoy, estos 2 contratos de arrendamiento para ambas empresas, con el Hotel Copacabana y el Hotel Chateau Miramar, pertenecientes al Grupo Cubanacán, tenemos la intención de desarrollarnos, de crecer, con una mirada diferente, con un sector también diferente, que es el mercado chino, que hoy nos está abriendo las puertas al mundo y tiene un potencial importante para el turismo cubano. En 2024, la presencia de turistas chinos aumentó en un 50%. Air China inauguró vuelos directos a La Habana y el requisito de visa para los chinos fue eliminado. Todo parecía listo para el despegue hasta que llegó un mensaje inesperado. La Embajada de China en Cuba publicó esta semana una advertencia para sus ciudadanos, un recordatorio, según lo llamaron, para quienes viajen a la isla en mayo. Mejorar la conciencia de seguridad y evitar llevar grandes cantidades de efectivo y objetos de valor. Indicaron prestar atención a las personas y al entorno, cuidar las propiedades y los documentos. También recomendaron reducir los viajes nocturnos e intentar viajar solo con amigos. Esta advertencia pública desde una potencia supuestamente aliada no pasa desapercibida, sobre todo en un momento donde La Habana intenta mostrar su mejor cara al turismo chino. Por otro lado, el gobierno aspiraba a recibir cerca de 2.6 millones de turistas, pero casi a mediados de año esa meta comienza a alejarse. ¿Puede China, a pesar de la distancia, el viaje de más de 20 horas y la cautela diplomática que estamos viendo, llenar ese potencial vacío? Te cuento que según el primer ministro cubano, del turismo depende la prosperidad del país. Recuperar y desarrollar el turismo es cuestión de honor. Es un asunto clave para reimpulsar la economía, el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población y así lograr la prosperidad deseada para la familia cubana. Mientras esa prosperidad no llega, las madres cubanas vuelven a hacer noticia. Una pausa y continuamos. Esta semana, el periódico provincial Escambray abordó la historia de las madres que ocupan locales del Estado ante la falta de una vivienda en Santi Spíritus. Piensen en esto: una madre, 4 niños y una noche de apagón. Si abren la puerta, le prendo candela a esto y aquí se acaba todo. Alcohol rociado sobre papeles en un consultorio convertido en vivienda improvisada, fósforos en una mano y un bebé de 11 meses cargado en la cintura. Esta es una de las escenas que reportó el periódico oficial Escambray, órgano del Partido Comunista en Santi Spíritus. Pero a lo que la nota llama usurpación, otros le dicen simplemente desesperación. Hoy hablamos de madres sin techo, de consultorios ocupados, de un Estado que no cumple lo que promete y de la pobreza que crece aunque no se publique en portada. El artículo de Escambray se titula «La usurpación no puede legalizarse» y exige a las autoridades el desalojo y procesamiento penal de varias mujeres que ocuparon locales médicos abandonados o subutilizados junto a sus hijos pequeños. Pero detrás del lenguaje judicial hay realidades muy crudas. Hay madres sin vivienda con hijos enfermos, locales vacíos o en desuso,
ayuda social que no llega y más de 400 madres esperando una solución que no aparece. El caso que más destaca es Cambrai ocurrió en marzo, durante un apagón. Una mujer, acompañada de 4 de sus 5 hijos, se instaló por la fuerza en un consultorio médico. El gobierno denunció usurpación, una figura incluida en el nuevo Código Penal cubano. Pero las preguntas que nadie quiso responder fueron otras. ¿Dónde estaba el Estado antes de esa noche? ¿Por qué no atendieron los reclamos durante años? Desde 2019, la ocupación de locales estatales en Santi Spíritus es una tendencia creciente. Se han ocupado 11 espacios y la mayoría son consultorios médicos. La prensa oficial dice que las madres que ocupan esos locales se avisan entre sí. Dice también que algunas son familia, que incluso permutan locales tomados ilegalmente. Pero no explica por qué una madre con un hijo con parálisis cerebral tiene que vivir en un cuarto prestado o húmedo, o por qué un niño con alergias severas duerme entre goteras y tierra. Jaile Ravelo Orellana, el intendente del gobierno municipal, afirmó que no van a premiar ese tipo de conducta con una vivienda, pero reconoció que en 3 años no se ha construido ni un edificio en la provincia. La política de dar casas a madres con 3 o más hijos, según él, sigue, pero muy ralentizada. Vamos ahora a los números de la provincia. En 2021 se beneficiaron 149 madres, en 2022 solo 45, en 2023 apenas 58, en 2024 solo 10 y en lo que va de 2025, 1. Mientras tanto, la construcción de hoteles no se detiene y el 65% de las viviendas en Cuba está en mal estado técnico. A nivel nacional, el Estado construyó 15.000 casas en 2019, en 2023 apenas 6.200, en 2024 Cuba solo completó el 39% de su plan con 5.262 viviendas construidas hasta agosto, muy por debajo de las 13.500 proyectadas. En resumen, el déficit habitacional es brutal y la miseria no permite espera. Esta es la historia de 2 madres espirituanas señaladas por usurpación de local. Yanisbel Batista Marín tiene una niña con parálisis cerebral. Asegura que durante 2 años fue al gobierno y nunca la recibieron. Al final ocupé esta casa y me dijeron que si no la entregaban me quitaban la chequera de 3.790 pesos, contó al medio espirituano Escambray. Otra madre señalada por usurpación, Yarislady Santana, dijo que antes vivía en un cuarto de tierra que se mojaba. Uno de sus hijos tiene problemas respiratorios. Entonces, ¿quién defiende a las madres solas que no caben en los planes de nadie? Esto no es solo una historia sobre usurpación, es una historia sobre abandono institucional y sobre madres empujadas al límite. Y hablando de límites, esto es Radiografías de Cuba y hoy también te contaré sobre nuevas normas de control y de lo que el gobierno cubano sigue llamando conducta deambulante. Reconocer que la pobreza existe es reconocer que son una sociedad desigual, que son una sociedad excluyente, que son una sociedad estructuralmente deformada. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha anunciado 4 nuevas normas para la atención a lo que ellos llaman las personas vulnerables. Y entre ellas, una que llama especialmente la atención, se refiere al nuevo procedimiento para la atención a las personas con conducta deambulante. En Cuba, vivir en la calle no solo es una consecuencia de la pobreza, es cada vez más tratado como una infracción. El abogado Eloy Viera del Toque Jurídico aborda el problema. En primer lugar, traslada a la Policía Nacional Revolucionaria la posibilidad de detener a personas deambulantes y trasladarlas hacia la estación de la policía. Y esta detención, si bien no es una detención de primer orden, de acuerdo a lo que yo interpreto de la norma, es una detención que se produce atendiendo a que estos cuerpos de asistencia social o estos grupos de asistencia social han determinado que esa persona deambulante ya no responde o no está respondiendo o se niega a lo que ellos llaman profilaxis. El texto legal incluso define por primera vez qué es un deambulante. La definición, escuchen esto, un trastorno multicausal del comportamiento humano. Es el artículo 2 de un acuerdo del Consejo de Ministros que fue publicado hace 3 días en la Gaceta Oficial. Es esto de llamar a lo que conocemos como vagabundos, homeless, pobres, personas desamparadas, sin hogar, personas que son deambulantes. Y lo segundo es decir que son personas trastornadas. O sea, estamos calificando al individuo que padece y sufre la pobreza como una persona trastornada. Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención y Asistencia Social, presentó las normas como parte del llamado Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida,
Un sistema que, según dice, reconoce los cuidados como un derecho humano. Pero la letra pequeña revela otra cosa. El artículo 22 de la nueva norma deja claro que quienes mendigan de forma reiterada se resisten a los trabajos profilácticos del Estado y no aceptan ir a un centro pueden ser denunciados por la policía. Es decir, la pobreza es criminalizada. Y no hay nada nuevo con esto, como ha advertido el especialista del Observatorio Cuido 60, Elaine Acosta. Se patologiza por un lado, a nivel conceptual, y la consecuencia final de ese asunto cuando la profilaxis no funciona es la criminalización y por lo tanto es la persona la que tiene que pagar las consecuencias. Eso me parecía realmente absurdo que además esté la policía como un actor fundamental. El enfoque sigue siendo el mismo. El problema no es el sistema, es el individuo. Como si vivir en la calle fuera una decisión y no una consecuencia. ¿Por qué no se transparenta esta discusión? Y es sencillamente porque el Estado cubano no quiere reconocer su incompetencia, por un lado, en resolver este tipo de situaciones, porque además reconocer esa incompetencia es también reconocer que usted ha orientado sus prioridades como Estado hacia o en otra dirección que no es sencillamente resolver las necesidades de su pueblo y de su gente. Yo no lo puedo decir con otras palabras. Al final, lo que se revela no es una política de cuidado, es un modelo que criminaliza la pobreza y oculta su origen. La calle no se vacía con normas ni con patrullas, se vacía con justicia social. Esto es Radiografías de Cuba, un video podcast del Toque en alianza con la Fundación Konrad Adenauer para revisar los temas más relevantes de la semana. Gracias por vernos y escucharnos. Hasta la próxima.